Muchos extranjeros se encuentran en España en situación irregular, ya sea porque tuvieron una tarjeta de residencia que no pudieron renovar y expiró, o bien porque han entrado como turistas, se ha pasado el plazo de los 90 días y están esperando muy probablemente para conseguir el arraigo. Estos extranjeros en esta situación muchas veces se preguntan lo mismo: ¿puedo viajar fuera de España mientras estoy en situación irregular? ¿Voy a haber alguna sanción, algún problema con la policía cuando intente hacerlo? ¿Puedo volver a mi país de origen o a cualquier otro país? Y más importante, ¿voy a poder volver en un futuro a España? Hola a todos, mi nombre es Gerard, soy el responsable de marketing en el despacho de abogados Valsales Group y en el vídeo de hoy vamos a responder esta duda de manera definitiva. Vamos a entender con detalle qué es todo lo que puede suceder y a dónde puedes ir para poder salir de España si te encuentras de manera irregular, y quédate hasta el final porque veremos al detalle todos los riesgos que ya te contamos, que sí hay algunos riesgos que esto puede acarrear. En primer lugar, a la pregunta ¿puedo salir fuera de España si estoy en situación irregular? ¿Hay alguna sanción? La respuesta es clara. Puedes salir perfectamente, no hay ningún tipo de problema en salir de España si te encuentras en situación irregular. Eso es una salida voluntaria y no vas a encontrar ningún tipo de problema, la policía no te va a parar, no te va a multar, etc. Por lo tanto, salir fuera de España en situación irregular per se no es un problema. Cuidado, porque si quieres volver en un futuro, ahora veremos que entonces cambia un poco la situación. Pero por lo general, el hecho de salir de España si estás irregular no te va a suponer ningún problema. Obviamente aquí nos tenemos que fijar en dónde vas a ir cuando salgas en situación irregular. ¿Por qué? Porque donde puede haber problema es con el país al que quieras acceder saliendo de España en situación irregular. Es decir, si vas a volver a tu país de origen, como eres nacional de ese país, no vas a tener obviamente problema, vas a poder viajar libremente, pero si vas a otro país fuera, importante, del espacio Schengen, ahí vamos a tener que vigilar con cuáles son los requisitos de entrada de ese país en concreto. Y en muchos casos, como estás en situación irregular en España, al solicitar ese visado para entrar a ese país, se te va a denegar por esa situación de irregularidad. Pero eso depende al 100% del país al que vayas a viajar. Pero de nuevo, el problema estaría en poder entrar, en poder conseguir el visado para entrar a ese país, pero el hecho de salir de España no sería ningún problema, no supondría ninguna sanción, ningún problema con la policía, con las autoridades para ti en España. El problema está en si en esa salida lo que hacen las autoridades españolas, si te sellan el pasaporte, entonces ahora sí dejando constancia de que estabas en situación irregular. Entonces la situación cambia y tenemos otro escenario distinto. Pero antes de seguir, no te olvides que si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, es totalmente gratis y vas a poder estar notificado o notificada cada vez que subimos uno de nuestros vídeos. Información que hará tu vida en España como extranjero o extranjera muchísimo más fácil. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete. Así como hemos dicho, ¿qué pasa si en esa salida, aunque sea poco habitual, te sellan el pasaporte y se deja constancia que has estado en España en situación irregular? Entonces el problema lo tendrías al volver a entrar a España. Aquí respondemos entonces a la pregunta de si salgo ilegal de España, si salgo en situación irregular, ¿puedo volver a entrar? Pues bueno, depende de si tienes o no ese sello. ¿Por qué? Porque si tienes ese sello en el pasaporte, lo que va a suceder es que cuando intentes solicitar de nuevo el visado de turista para entrar a España, en caso de que tu país lo requiera porque no tiene un convenio con España, lo más probable es que las autoridades te rechacen esa solicitud de visado porque existe el riesgo que vuelvas a estar en situación irregular. Y, por otro lado, en el caso en el que tu país tenga un convenio con España y no necesites visado para entrar a España, esa entrada la podrían rechazar en la frontera española, lo cual sería todavía peor. Por lo tanto, muchísimo cuidado, porque si te vas de España en situación irregular y además tienes ese sello en el pasaporte dejando constancia de tu irregularidad, podría ser muy complicado, podrían rechazarte la entrada al país. Solución, muy sencillo: al volver a entrar a España, si has salido en situación irregular, solicita un permiso de residencia para poder ya entrar con el mismo y así no tener problemas. A la siguiente pregunta a la que nos enfrentamos es: estando en situación irregular, ¿puedo viajar dentro de España? Pues bien, si bien lo que nos dice la ley es que en principio no, porque el derecho de libre circulación dentro del Estado, dentro del territorio español, se concede a los nacionales españoles y a los extranjeros con un permiso de residencia, por lo tanto, si no tienes un estatus regular, en principio no podrías. A la práctica esto no es así y ya sabrás que puedes moverte, desplazarte perfectamente por todo el territorio nacional, ya sea en autobús, en coche, en tren, etcétera, y no tendrías ningún tipo de problema, pues obviamente no hay ningún control fronterizo entre comunidad autónoma y comunidad autónoma o entre región. No obstante, el problema que tiene el viajar dentro de España cuando estás en situación irregular, obviamente, es que te estás exponiendo a un posible control policial. Un control policial que
podría detectar obviamente que te encuentras en situación irregular, y si bien eso per se no es motivo de expulsión, si a ese estatus irregular se le suma alguno de los otros criterios de expulsión, ahí sí que se produciría una orden de expulsión y una sanción económica. Hemos hecho ya un vídeo en el que te contamos exactamente cuáles son estos criterios para que te puedan expulsar de España, es decir, los criterios que se tienen que cumplir además de encontrarte en situación irregular, que te los dejamos en este vídeo aquí. Revísalo porque es muy importante que lo tengas en cuenta para evitar estos problemas. Por lo tanto, resumiendo, sí, en situación irregular puedes viajar por el resto de España, pero cuidado porque te vas a estar exponiendo a controles posibles que, si incumples con también alguno de los otros requisitos, pudieran suponer en esta consecuencia tan poco deseable. Y finalmente, de manera muy resumida, ¿puedes viajar por Europa estando en situación irregular en España? Pues bien, como ya sabrás, España es parte del espacio Schengen, una zona en la que el mismo visado de turista a España también se concede para estos territorios, y una característica que comparten esos territorios, estos países dentro del espacio Schengen, es la libre circulación, el libre movimiento de personas. Por lo tanto, estamos hablando de una zona en la que no hay controles fronterizos y no habría problema moverte de un país a otro, pues ir de España a Francia, Italia, etc. Pero aquí sí que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque las leyes de cada uno de estos países pueden ser distintas a la española, y sí que, en caso de haber algún tipo de control interior, podrían emitir una orden de expulsión si encuentran que has estado en situación irregular en España, ya que la ley puede no ser la misma que en el territorio español. Por lo tanto, y a modo de resumen de este vídeo, estando en situación irregular puedes viajar tanto por España, por el resto de Europa. Puedes salir del país sin ningún tipo de problema, pero nuestra recomendación, especialmente si estás esperando a poder conseguir, por ejemplo, el arraigo social, que requiere 3 años, nuestra recomendación: no salgas del país, cumple al detalle este requisito de residencia legal y continuada, y evita a toda costa estos problemas que al final van a rechazar, van a imposibilitar tu permanencia en España a largo plazo, ya sea por poder quedarte como por poder volver en un futuro. Si tienes dudas, si te gustaría saber cuál es la mejor forma de conseguir tu permiso de residencia en España, nuestros abogados están a tu disposición. Mándanos un mail a info@balchelljuru.com y estaremos dispuestos y encantados a ayudarte con lo que necesites, asesorarte, guiarte paso a paso. Si no estás suscrito, hazlo, no te perderás de este modo ningún vídeo, ninguna información que debes conocer como extranjero. Nos vemos en la próxima.